Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Todavía tengo una cicatriz donde no me crece el pelo, en la ceja, y una cicatriz en la pierna por los golpes que me dieron en el periodo de segregación, dice Lisa Cook. Fue golpeada, contado, cuando iba a clases y era una de las primeras alumnas afroamericanas en matricularse en una escuela de mayoría blanca en su ciudad del sur de Georgia. Por eso, por su resiliencia y por todo lo que le costó llegar hasta donde está, a todo el mundo le hizo sentido que llevara al mismísimo Trump a la justicia cuando trató la semana pasada de quitarle su trabajo en un salto más de este escalamiento que ha tomado la arremetida de la Casa Blanca para tomar control o por lo menos manejar la Fed. Los cercanos a Trump dicen que Lisa Cook, 61 años, doctora en economía, ex profesora de Harvard y la primera mujer negra en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, cometió un fraude hipotecario para recibir beneficios en la compra de 2 casas en paralelo. William Pulte, que es el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, nombrado por Trump, fue el que levantó este tema y ha explicado que ella habría cometido fraude para obtener un beneficio que se llama Homestead Exemption, que de alguna manera te da ventajas tributarias y de otro tipo para tu vivienda principal. Pero tienes que firmar un documento en que te comprometes a que vas a residir en ese estado y en esa casa. Ya. El fondo es para la casa en la que tú estás, no es para la que casa de compres como inversión Ya. o una casa secundaria en la playa. Para tu casa, para lo que entendemos como tu casa. Tu casa. Primera vivienda. Según sus acusadores, Cook firmó un documento en el que solicitaba un crédito hipotecario y aseguraba que una propiedad en Michigan sería su residencia principal durante el siguiente año. Y 2 semanas después firmó otro documento para una propiedad en Georgia, a más de 1.000 kilómetros de distancia, declarando que también sería su residencia principal. Entonces la Casa Blanca dice que Cook debe dejar inmediatamente su puesto como gobernadora. Es un puesto que dura 14 años. ¿Sabían eso? Es harto tiempo. Y ella comenzó en 2022 nombrada por Biden. O sea, está empezando su carrera en el Banco Central norteamericano. A los 3 días de este anuncio, Cook y sus abogados, este jueves pasado, fueron a la justicia a impugnar la decisión, negando el fraude y asegurando que estas son acusaciones recicladas. Es decir, que cuando ella la postularon para el cargo, que tuvo que ser ratificada por el Senado, no tuvo ningún voto republicano. Y que fue este tema. O sea, de alguna manera que esto ya se zanjó en ese minuto. Así, el viernes tuvieron que realizar una audiencia judicial de emergencia, porque esto no es menor. O sea, el despido de una de las 7 gobernadoras de la Fed es un tema grave, así que se hizo una audiencia de emergencia que cayó en el tribunal de Gia Cobb, que es una jueza del distrito de Columbia. Ojo, que la jueza Cobb, quien tendrá en sus manos este caso, de la independencia de la Fed, digamos, o sea, imagínense la responsabilidad, fue nombrada por Joe Biden, igual que la postulación de Lisa Cook. Es joven para el cargo, tiene 45 años, imagínense lo que tiene en las manos. Es joven, pero es bien audaz porque hace un mes o algo así ya le puso freno al Homeland Security, o sea, el fondo a la ¿qué sería equivalente en Chile? Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad, claro, asegurando que las tácticas de expulsión inmediatas no respetaban las reglas del juego, ya que no le daban espacio a los inmigrantes para demostrar el riesgo que corren en sus países de origen. O sea, se encontraron con una jueza que ya tenía su cantidad de polémicas en la espalda. Entonces, se imaginan lo tenso que llegaron los abogados de Trump el viernes, quienes partieron pidiendo deferencias a la figura presidencial, y Cobb les contestó que la deferencia sí, pero no significa que no se investigue. Fueron 2 horas complejas en las que Lisa Cook pidió conservar su puesto en la prominente junta mientras se resuelve su impugnación legal, diciendo que en el fondo, si la congelan de alguna manera este tiempo, también se mueven los equilibrios dentro de la Junta de Gobernadores. Por lo tanto, que la dejen y que se haga la investigación en paralela. Y además argumentó, que es un tema más táctico, más legal, que ella se enteró, como todos nosotros, por Truth Social, que es la red social de Trump, de su despido, sin notificación previa. Entonces, que ahí había también como un vicio de proceso. Por otro lado, los abogados del gobierno argumentaron que dejarla en el cargo perjudicaría irreparablemente a Estados Unidos, ya que tener un miembro asociado a un fraude pesaría sobre la credibilidad de la Reserva Federal.
Bueno, queda en trámite. Lo importante es que, ¿qué es lo que hay de fondo? Para Trump no ha sido tarea fácil hacerse de la Fed, aunque de qué ha tratado, ha tratado. O sea, realmente le ha puesto empeño. Es complejo porque el sistema de la Reserva Federal incluye, uno a veces piensa que es una institución, pero tiene 12 bancos de reserva regionales e independientes en todo Estados Unidos. La Junta de Gobernadores, que está en Washington, D.C., y el Comité Federal del Mercado Abierto. Son esas tres instituciones que tienen nombramientos cruzados, que pasan por el Senado, que también tienen que ver con la Casa Blanca, que arman como una especie de tejido para evitar la captura del gobierno de turno. O sea, no es llegar y sacar a una gobernadora. Tienes que desarmar todo este entinclado, donde además hay bancos que son independientes y que son 12, o sea, difícil de manejar. Y la pregunta es ¿por qué tanta presión de todas maneras? ¿Por qué se ensaña con esta institución? Y ahí hay dos razones. Sebastián Claro, ex consejero del Banco Central, ayer me iluminó un poco sobre cuáles son lo que verdaderamente está en juego. Claro que está en juego, en primer lugar, lo que todos pensamos, que lo que quiere Trump es que se bajen las tasas rápido para poder, en el fondo, hacer competitiva, o sea, generar capital barato para las empresas norteamericanas, generar empleo y cumplir esta promesa del Make America Great Again, del MAGA, en la parte económica. Eso es lo más evidente, y hasta ahora la Reserva Federal ha mantenido criterios técnicos donde si no se confluye al 2%, que es la meta, no está bajando la tasa. Con todo, Powell la semana pasada dio señales de que va a bajar un poquito las tasas, o que por lo menos las va a acelerar, porque lo dijo en el fondo, ¿se acuerdan de esta reunión en Jackson Hole? Jackson Hole, claro. Dijo que el impacto inflacionario de los aranceles de Trump podía ser temporal, así que empezó a ponerle como abrir el camino. Pero aún así la presión sigue, y ahí está donde Sebastián Claro me decía que hay que buscar el tema de largo plazo. Hay un documento que hemos comentado acá, que lo escribió Stephen Miran. Stephen Miran es el jefe de asesores económicos del presidente, siempre fue el orejero del presidente en toda la campaña, y él escribió un documento de 15 páginas cortito que comentamos acá a raíz de los aranceles. Lo que pasa es que en ese minuto estábamos todos leyendo la justificación de los aranceles, pero ese documento dice otras cosas. Dice que para lograr este renacimiento de la industria norteamericana y la fortaleza norteamericana, hay que tener el dólar más bajo, el dólar debilitado, un dólar menos apreciado que hoy día. Y para eso, en el fondo, tienen que tener una Reserva Federal que mantenga el dólar en digamos, suficientemente bajo para hacer competitiva a Estados Unidos. Y para eso tiene que bajar la tasa de interés. Claro. Pero en el fondo la razón es una mirada de largo plazo sobre el dólar. No sobre, digamos, el dinamismo económico, que es un poquito más complejo. Es un poco más amplio. Es un poquito más amplio. Entonces, porque no solamente propone a través de la tasa, sino que también incluso menciona la idea de controles de capital. No dice exactamente cómo, pero los controles de capital tendrían que venir por la Fed. O sea, sería el organismo que tendría que proponer mecanismos de controles de capital. Entonces, esto es una cuestión un poco más ambiciosa, más grande. ¿Qué pasa? Que todos parecemos tener envidia del dólar porque cuando es un refugio y lo apreciamos, literalmente, apreciamos el dólar porque le tenemos aprecio. Sin embargo, para Estados Unidos es una maldición, porque hoy día, en el fondo, como está apreciado el dólar, de hecho hoy día mismo en la mañana tuvo un repunte, es muy difícil que haga lo que haga Donald Trump internamente, logre que haya una proyección de una industria fuerte y en crecimiento. Entonces, este plan hay que tenerlo siempre en la vista y saber que si bien la batalla de Cook está abierta, Trump va a seguir, y va a seguir por otras vías porque está en su hoja de ruta. Este documento es una hoja de ruta y la ha seguido hasta ahora. ¿Cómo le ha ido en esto, en instalar esta idea? Hasta ahora no hay gran miedo en el mercado. El mercado sigue creyendo que a la larga la Fed va a funcionar, y eso se ve porque salvo cuando hay anuncios muy estridentes del presidente, donde el mercado se mueve más como país emergente, o sea que el dólar se mueve, la tasa de largo plazo se mueve, en general está bastante tranquilo y se sigue creyendo que el tema principal que mueve el mercado son la valorización de las empresas. Sin embargo, hay que mirarlo, eso decía Sebastián Claro, ver si se profundiza o si empieza a afectar la tendencia. Y ahí vamos a saber si este debilitamiento medio hormiga que está haciendo Trump está generando en la Fed un tipo de cambio, o sea, un cambio en la actitud. También dicen, y esto es una teoría que aparece mucho en los análisis, que es bien interesante, es que quizá Powell va a jugar la estratégica y le va a entregar a Trump una baja de tasa un poquito más fuerte para evitar el asedio sobre su independencia.
Entonces vamos a ver, en el fondo, en los próximos días, cómo sigue esto, cómo sigue la parte judicial, que está con mucha tensión, y cómo sigue, en el fondo, reaccionando la Reserva Federal ante los desafíos de la tasa de interés. Un gran asunto, porque esa tasa de interés finalmente impacta, como dice la Marily, en todas partes del mundo. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl